Soy el alumno Guamán Martos Diego Martín y les voy a explicar acerca sobre la caja de cambios o velocidades, que es un elemento mecánico fabricado con hierro y aleaciones de aluminio y otros metales. Y su fin es administrar la potencia venida del motor para que el vehículo pueda moverse en todas las diferentes etapas, desde el parado hasta la marcha, y el objetivo consiste en regular las revoluciones del motor según sea la necesidad de la marcha del vehículo. Sus partes de la caja de cambio son el árbol principal, que recibe el movimiento a la misma velocidad de giro que el motor, y es decir que gira al ritmo que el cigüeñal. El árbol intermedio tiene la particularidad de encontrarse en contraeje, formado por un piñón coronaconducido que engrana con el árbol primario y de varios piñones. El árbol secundario, consta de varios engranajes conducidos que están montados sueltos en el árbol, pero que pueden ayudar al giro mediante un sistema de conexión. El piñón loco, se impone en el tren de engranajes con el objetivo de invertir el sentido normal al que gira el árbol principal. Mientras que también tenemos los piñones, que estos son ruedas dentadas que corresponden a cada una de las marchas con las que cuenta una caja de cambios. Su tamaño y posición determinarán la velocidad a la que girarán y el par motor, potencia con el que se mueve el vehículo, que transmitirá finalmente al eje principal. En el laboratorio pudimos observar una caja de transmisión de marca Eaton Fuller modelo RTOF 14909 ALL. Al abrir esta caja pudimos observar engranajes rectos. Verificamos los piñones como el eje de entrada, eje principal, eje secundario y eje intermedio, y pudimos ver que se contenía 2 piñones locos. Esto quiere decir que al momento de retroceder transmitía mayor potencia. También pudimos hallar la relación de transmisión, que se halla dividiendo los dientes de salida entre los dientes de entrada. Si este valor dividido nos da entre 1, o sea, es mayor a 1, quiere decir que tiene menor velocidad. Pero si este valor dado es menor que 1, quiere decir que tendrá una mayor velocidad. Gracias.